Solemos decir que la Rusia de Putin es un clon de la Unión Soviética, una URSS 2.0, pero casi siempre se enfoca en la política exterior agresiva y militarista de Moscú. Las políticas están dirigidas a la conquista de nuevos territorios y a la subyugación de los pueblos conquistados. Como dijo Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, por lo que la política exterior está determinada por la política interna. Es decir, las raíces de la actual agresión rusa definitivamente deben buscarse en las características del régimen existente, en su política, ideología, particularidades del desarrollo económico y en el acuerdo informal entre el poder y la sociedad, en una palabra, en la esencia misma del putinismo como tal. Hoy hablaremos de cómo la Rusia moderna copia de forma burda a la Unión Soviética, especialmente sus peores aspectos, y por qué lo hace. Moscú optó por repetir un modelo de desarrollo antiguo y obsoleto, en vez de buscar nuevas referencias modernas y cómo lograrlas. ¿Por qué Putin y su grupo de la KGB eligieron el mismo camino que los antiguos líderes soviéticos, sabiendo que acabaría en un callejón sin salida? Y también explicaremos cómo la región rusa llegó a esto. La sociedad permitió la restauración del mismo modelo que, unas décadas antes, ya había demostrado su fracaso y su absoluta podredumbre. ¿Rusia está destinada a tropezar siempre con la misma piedra? Me llamo Semyon, de Mega Show TV. Analizaremos temas complejos actuales usando hechos históricos y procesos objetivos. Comencemos. Hipercentralización del poder. Lo primero que salta a la vista al comparar la Rusia actual con la URSS es el modelo de gobierno autocrático y dictatorial, que no permite ningún centro alternativo de gestión del Estado. Además del líder supremo y unos cuantos aduladores, antes llamados Politburó, del Comité Central del Partido Comunista en tiempos de Brezhnev, ahora es el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Pero el sentido siempre es el mismo, la concentración de un poder prácticamente ilimitado en manos de un círculo muy reducido, con un claro dominio de la opinión del gobernante supremo e infalible. Él es el único que sabe qué necesita y qué perjudica al pueblo común. En resumen, el conocido y doloroso tema de la dictadura estatal sobre el individuo. En los regímenes soviético y ruso también había una supercentralización del poder y una jerarquía claramente definida. Es decir, la máquina estatal atravesaba y sigue atravesando toda la sociedad de arriba abajo. Según la parte de la máquina a la que pertenezca una persona, se define su nivel de ingresos, estatus social y visión del mundo. Simplemente, en la Unión Soviética, esta vertical se basaba en las estructuras del partido y era fácil de rastrear. El comité de distrito obedecía al comité de ciudad, el de ciudad al comité regional y así sucesivamente. En la Rusia moderna, esa jerarquía es menos visible. Aún existe y se apoya en estructuras de poder que crecieron mucho bajo el exteniente coronel de la KGB, Guardia Nacional de Rusia, Comité de Investigación, Servicio de Protección Federal, Dirección Principal de Inteligencia, Ministerio del Interior y el FSB en la Plaza Lubyanka, creación de Putin. Todas estas entidades corruptas mantienen al gobierno. Por supuesto, la represión de la disidencia en cualquier forma. La razón de esto es simple y no se reduce solo al deseo de cualquier gobernante ruso de tener poder absoluto o ser autócrata. Son las instituciones políticas las que, en Occidente, han limitado que reyes o presidentes sean tiranos absolutos, mostrando su tradicional debilidad en este papel. Los partidos deben criticar al poder y el Parlamento servir como plataforma para expresar esa crítica y promover ideas y proyectos alternativos. Son medios independientes, tribunales, organizaciones y movimientos sociales fuera del control gubernamental. Precisamente estas estructuras forman la sociedad civil, y esta, a su vez, no permite que el jefe de Estado se convierta en un tirano o, peor aún, en un dictador capaz de no consultar a la élite y de repente, temprano en la mañana, anunciar el inicio de una operación militar especial. Y ahora, al menos recordemos lo que hizo Putin en los primeros años de su gobierno. El exagente de la KGB controló rápidamente los medios y creó una estructura propagandística para el nuevo régimen.
El último canal federal más o menos independiente, NTV, simplemente se lo quitaron al multimillonario Vladimir Gusinsky. Este oligarca de la era Yeltsin, tras estar en prisión preventiva, vendió su medio por poco dinero y se mudó a España para evitar problemas. En la Duma estatal se formó rápidamente el partido oficialista Rusia Unida. Los partidos de oposición fueron reducidos al mínimo y abiertamente marginados, y muchos de sus líderes, como por ejemplo Garry Kasparov, fueron prácticamente expulsados al extranjero. El cambio al sistema proporcional de elecciones con una alta barrera del 5% hizo imposible la victoria de cualquier candidato independiente fuera del sistema. Aprovechando la tragedia de Beslan, cuando militantes tomaron una escuela como rehenes, Putin eliminó las elecciones directas de gobernadores, lo que paralizó a las élites regionales y las volvió más obedientes al Kremlin. Los tribunales, corruptos desde la época de Yeltsin, se integraron rápidamente a la vertical del poder para evitar su disolución e investigaciones. En cuanto a las instituciones públicas, las leyes sobre agentes extranjeros, organizaciones indeseables y varias prohibiciones para realizar mítines y protestas dejaron en funcionamiento solo aquellas estructuras cuya lealtad no genera dudas. ¿Y qué nos queda al final de cuentas? La Duma estatal, donde ya casi desde hace 20 años nadie discute seriamente sobre nada y los diputados solo presionan botones por un campo político completamente estéril donde solo se puede hablar en público si es para expresar lealtad al querido líder. Tribunales que dictan sentencias en masa según la conocida ley de noticias falsas. No hace falta hablar de los medios rusos. Goebbels estaría orgulloso de ellos. Ideología y represiones. Como pueden ver, los regímenes políticos de la URSS y Rusia son muy similares. No sorprende, pues nadie puede oponerse a la voluntad del líder y su camarilla. Pero además, estos regímenes son extremadamente parecidos entre sí en el ámbito de la política humanitaria, o más precisamente en la imposición de puntos de vista únicos y correctos, lo que hace unos 40 años se llamaba la línea general del partido. Y, por supuesto, también es común la persecución de todos aquellos que se atreven a dudar de la corrección del rumbo elegido. Comencemos con el primer caso, el ideológico. Aquí parecen haber más diferencias que similitudes. La URSS contaba con una ideología clara y lógica, aunque utópica, que explicaba todos los procesos mundiales. Es la construcción del comunismo junto con la lucha de clases y la revolución mundial. En la Rusia moderna, la ideología es amorfa, difusa y sin visión de un futuro brillante. Se enfatiza el pasado y las victorias de los antepasados y la antigua grandeza de la madre Rusia. En este caso, la historia funciona como herramienta para legitimar el poder de Putin y el conservadurismo estatal. Como resultado, este enfoque crea una sensación muy fuerte de que se está retrocediendo y no avanzando. Si analizamos a fondo, vemos muchas similitudes. Esto, ante todo, es la creación y glorificación de varios cultos, a menudo completamente irracionales. Entre ellos se pueden incluir el culto al líder sabio, el culto a la victoria, el culto a la fuerza, el culto al imperio y el culto al enemigo. Analizaremos el último por separado. También se inculca sistemáticamente la obediencia y sumisión a la autoridad en la sociedad. La idea de que la persona no es nada y no decide nada, y que en el Kremlin saben mejor, de hecho ha reencarnado la imagen colectiva del ya un poco olvidado Homo Sovieticus. Las ideas comunistas fueron sustituidas por valores del cristianismo ortodoxo, priorizando al Estado sobre el individuo. En la URSS se imponía por el colectivismo y la solidaridad de clase. En la Rusia moderna, por lazos espirituales y conservadurismo, subordinando la libertad a tradiciones aceptadas por todos. Es natural que, en condiciones de una imposición total de la ideología, inevitablemente surja un rechazo a nivel de base. Es decir, aparecen personas que critican al gobierno o simplemente tienen su propia opinión, diferente a la de las autoridades oficiales. El gobierno recurre al terror y máxima represión. Claro, la magnitud de las represiones de Putin y Stalin no es comparable, pero desde el inicio de la invasión a gran escala de la Federación Rusa en Ucrania, la cantidad de personas condenadas por motivos políticos ya supera con creces la cantidad de disidentes de la época de Brezhnev. Sí, ahora hay más artículos. Por difundir noticias falsas y desacreditar al ejército ruso, al menos 400 personas han sido condenadas, más de 150 con penas de prisión.
También hay artículos sobre incitación y justificación del terrorismo, organización de actividades extremistas, violación de la ley de agentes extranjeros y otras cuestiones. El FSB posee un amplio arsenal de herramientas y no son extraños los casos de ilegalidad total y absurda. Por ejemplo, el caso de Masha Maskaleva, donde un padre soltero fue condenado a 2 años de prisión por un dibujo infantil. O el caso de Nadezhda Buyanova, una pediatra de 67 años encarcelada 2 años y medio por supuestamente decirle algo a una madre. Respecto a que los soldados rusos caídos son un objetivo legítimo para Ucrania, no hay nada que decir. ¿En qué se diferencian estos casos de los donde alguien recibió 10 años sin correspondencia solo por colgar un retrato de Stalin frente al baño, aparte del tiempo de condena? Pero no se preocupen, la Lubyanka aquí también recuperará el tiempo perdido, ni siquiera lo duden, el enemigo no duerme. Casi todo soviético, desde niño hasta anciano, sabía que vivía en el mejor país del mundo, amenazado constantemente por imperialistas y sus sirvientes. Por eso siempre debíamos estar alerta y listos para repeler un posible ataque enemigo en cualquier momento. Ante personas extrañas o sospechosas, debía informarse de inmediato a las autoridades, quienes averiguarían quién era. Así, la URSS forjó su identidad enfrentando al enemigo externo para aplicar el principio de fortaleza sitiada. Ese modelo lo usaban los secretarios generales para movilizar a la sociedad, justificar problemas económicos y reprimir a la oposición. Esto no es nada sorprendente, ya que es mucho más fácil explicar los problemas existentes buscando enemigos y no por la incapacidad del sistema soviético. Analicemos lo que ocurre hoy en Rusia. Si en la URSS el énfasis estaba en la lucha de clases, ahora es en la defensa de la soberanía y los valores tradicionales contra la influencia de un occidente decadente. A los rusos se les inculca desde pequeños que su país está en peligro, que los países occidentales quieren destruirlo o debilitarlo. Según esta lógica, la guerra contra Ucrania es una defensa preventiva ante el nazismo y la expansión de la OTAN. Putin ha dicho muchas veces que Rusia no pelea contra Ucrania, sino contra Occidente en general. Las dificultades económicas por las sanciones no se ven como resultado de la política del Kremlin, sino como muestra de que Occidente siempre quiso arrodillar a Rusia. Partiendo de la idea de que estamos rodeados de enemigos y que solo nosotros somos los buenos, se legitima la permanencia indefinida en el poder. La lógica es simple, no se cambian caballos en el río, y sin Putin, Rusia caerá. Así, la imagen del enemigo vuelve cualquier crítica, aunque sea objetiva y constructiva, en traición. Recuerden cómo los propagandistas del Kremlin empezaron a usar el cliché nazi, traidores a la patria. Ya casi regresamos al viejo enemigo del pueblo. Militarización total. Bueno, el enemigo no descansa y solo sueña con borrar a la pobre Rosiushka de la faz de la tierra. Entonces, no solo debemos combatir la quinta columna interna, sino también reforzar la defensa del perímetro y hacer del Estado una fortaleza. Y de nuevo se utilizó la experiencia tan querida por el Sovok, el mismo principio de cañones en vez de mantequilla, o mejor sin pantalones que sin tanques. En los años 80, los gastos en necesidades militares representaban, según diferentes estimaciones, del 15 al 25% del PIB de la URSS. Hasta el 70% de la producción estaba de alguna manera ligada a la industria de defensa. No sorprende que los mejores especialistas, materiales escasos y tecnologías avanzadas, en su mayoría robadas o compradas a capitalistas, fueran forzados a servir al complejo militar industrial. En ese periodo, las industrias ligera y alimentaria carecían de financiamiento, lo que provocó gran escasez de productos básicos. Precisamente esta carga hipertrofiada sobre la economía se convirtió en una de las principales razones del colapso del sistema económico soviético y la disolución del Imperio Soviético en general. En 2025, los gastos militares directos y ocultos de la Federación Rusa llegaron al 7% del PIB, equivalentes al 30% del presupuesto nacional. Bajo sanciones más estrictas, el complejo militar industrial es ahora el principal motor de la industria rusa.
Las fábricas operan en 3 turnos y los salarios militares se inflan para atraer especialistas del sector empresarial. Al mismo tiempo, se han introducido una serie de enmiendas a la legislación vigente que permiten al Estado obligar a los empresarios privados a cumplir con los pedidos de defensa, incluso en detrimento de sus propios intereses. También modificar unilateralmente condiciones laborales, como cancelar vacaciones u obligar a horas extra. Pero el aspecto material del asunto es solo la mitad del problema. Rusia replicó el modelo soviético en la formación de recursos humanos y la preparación para la guerra, enfocándose principalmente en la juventud. Antes era obligatorio cumplir normas de GTO, ser tirador Voroshilov, saltar de torres de paracaídas o jugar Sarnitsa en campamentos pioneros. Ahora es la Yunarmilla, que cuenta en sus filas con al menos 1 millón de muchachos menores de edad. Casi carne de cañón lista, una verdadera reencarnación de las juventudes hitlerianas. Solo falta esperar a que cumplan 18 años y firmar un contrato en cualquier lado. También un intenso lavado de cerebro en escuelas y otras instituciones educativas. Esto incluye las pláticas sobre temas importantes en formato de hora de clase. Hablan sobre los héroes de la operación militar especial y promueven valores tradicionales contrarios a la decadencia occidental. También existe el culto a la victoria y la lealtad al líder. Esta educación soviética no forma ciudadanos modernos ni críticos. Una guarnición de fortalezas sitiadas, cuyo único deber es obedecer las órdenes superiores y no hacer preguntas de más. Quiero señalar que una militarización tan desmesurada es un boleto de ida sin regreso. Cuando el Estado reestructura sus instituciones para la guerra, pierde la capacidad de desarrollarse en paz, ya que cualquier baja en la agresión será vista como una amenaza a su existencia. Una gasolinera gigante. Por más agresivo y militarizado que sea el régimen, no puede actuar sin los recursos necesarios para ejecutar sus planes. Tomen como ejemplo a Corea del Norte. Aunque la tríada de los Kim, abuelo, padre y nieto, amenace, no pueden borrar al mundo del mapa sin la capacidad económica para hacerlo. Por eso, en más de 70 años, solo ha habido amenazas y provocaciones en la frontera, sin avanzar más por falta de valor y recursos. Sin embargo, tanto la URSS como Rusia han tenido muchísima más suerte. Con un vasto territorio, había recursos naturales suficientes para la economía soviética y la rusa actual. ¿Para qué innovar y crear tecnología si puedes extraer recursos, exportarlos y ganar mucho dinero? La alta tecnología puede comprarse o, en el peor caso, robarse de otro país. La diferencia es qué venderles a los burgueses. Con Stalin eran grano, mineral y madera. Con Putin, petróleo y gas. No sorprende que el fallecido senador John McCain, anticomunista, calificara a Rusia como una gasolinera que solo pretende ser un Estado. Esta frase resume el modelo económico de la URSS y su sucesor. Este es un clásico ejemplo de la maldición de los recursos en economía, donde grandes reservas minerales pueden frenar el desarrollo tecnológico estatal y condenarlo al atraso a largo plazo. En este sentido, la Rusia de Putin prácticamente repite el camino de la URSS en vez de diversificar su economía. Los dólares del gas y petróleo, antes y ahora, se usan sobre todo para respaldar una política agresiva. Y solo lo que queda se destina a mantener al menos una apariencia de estabilidad social y un nivel de vida aceptable para la mayoría de la población. Los ingresos petroleros y de gas han representado entre 30% y 50% del presupuesto federal según el año. Esto simula eficazmente el bienestar estatal mientras el sector productivo se degrada. Lo único que ha cambiado fundamentalmente en las últimas décadas es el mercado de venta de materias primas. En los 70 y 80 el petróleo y gas iban por oleoductos a Europa Occidental. Hoy los principales compradores son India, China, Turquía y Malasia. ¿Para qué ocultarlo? Aunque hay sanciones, empresarios occidentales siguen comprando energía rusa. Recordemos el escándalo de 2023, cuando en la refinería de Corinto se producía diésel con petróleo ruso sancionado, que luego abastecía portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo. Hay muchos casos así, pueden escribirlos en los comentarios.
Sin embargo, este poder petrolero y gasífero tiene un punto débil: los precios mundiales de las materias primas. No es casualidad. En su momento, el talentoso economista y subestimado reformador Yegor Gaidar afirmó directamente que la URSS colapsó precisamente por la caída de los precios del petróleo. Su teoría la expuso detalladamente en su libro La caída del imperio, lecciones para la Rusia contemporánea. El alza del petróleo tras la crisis de 1973 dio al Kremlin una falsa sensación de poder. Esto intensificó la Guerra Fría, incrementó el apoyo a regímenes prosoviéticos y llevó a la invasión de Afganistán en 1979, cuando Arabia Saudita y otros países árabes subieron la producción y el precio bajó de 35 a $10 por barril. La enorme gasolinera quebró rápidamente. Resultó que sin un suministro estable de petróleo, la maquinaria estatal soviética apenas podía alimentar a sus propios ciudadanos y llevar a cabo sus ambiciosos planes de expandir el comunismo por todo el mundo. Procesos similares están ocurriendo ahora. Sí, gracias a la reorientación del mercado europeo al asiático, Rusia por ahora logra salir adelante. Y con esos ingresos en divisas, que no son despreciables, financiar la agresión a Ucrania y mantener la estabilidad económica interna. Perspectiva: no hay motivos de preocupación. Los salarios se pagan y hasta aumentan, sobre todo en fábricas militares. Las tiendas ofrecen productos para todos, pero es solo una ilusión. Solo hay que ver el presupuesto de Rusia para 2026. Está elaborado con base en un precio de $59 por barril. Por las sanciones de Estados Unidos y la baja demanda global, el petróleo se vende entre $33 y $35 sin señales de aumento. Muy pronto el Kremlin tendrá que ajustarse el cinturón, aunque no ellos, sino la gente común. ¿Para qué consentirlos? ¿Y a quién le va bien viviendo en Rusia, verdad? ¿En serio a los rusos les gusta vivir así? Por supuesto, a cualquier persona moderna más o menos sensata, al escuchar algo así, inevitablemente se le viene a la mente un pensamiento elemental. ¿De verdad a los habitantes de la Federación Rusa les gusta vivir así? ¿De verdad quieren repetir la experiencia soviética? ¿De verdad les gusta estar dando vueltas en círculo todo el tiempo, viviendo en un día de la marmota que nunca termina? Por supuesto, podemos responder de manera más simple, diciendo que los rusos son absolutamente incorregibles y viciosos por naturaleza, que en su mentalidad está arraigada la tendencia a buscar una mano fuerte y la obediencia incondicional a las autoridades, y en general a someterse a cualquiera que sea fuerte, a cualquiera que haya mostrado los colmillos. Se puede llamar a todos los habitantes de Rusia incapaces de asimilar los valores de libertad, justicia e igualdad. Por supuesto, se puede decir todo eso, pero yo no lo voy a hacer. Porque nuestro canal está dirigido a personas intelectuales que no solo tienen cerebro, sino que también saben cómo usarlo. Así que vamos a analizar esta cuestión tan compleja basándonos únicamente en hechos concretos y conocimientos científicos. Un ejemplo histórico similar es que, tras la Segunda Guerra Mundial, muchos historiadores, politólogos y sociólogos occidentales creían que en Alemania era imposible construir una democracia estable por mucho tiempo. A menudo mencionaban los supuestos rasgos autoritarios de los alemanes, su preferencia por líderes fuertes e incompatibilidad con valores liberales. Decían que no importa cómo se eduque a los alemanes, de todos modos querrán que los gobierne un nuevo Kaiser o Führer. En los años 50 y 60, estas ideas incluso se formalizaron como un concepto aparte sobre el camino especial de Alemania. Los partidarios de este enfoque afirmaban directamente que, en su momento, los alemanes no siguieron el camino normal de la modernización con una revolución burguesa y una democracia parlamentaria, como lo hicieron el Reino Unido o Francia. Mantuvieron el poder de las élites autoritarias, el militarismo y la sumisión a la fuerza. Han pasado 80 años y vemos la inconsistencia de esos razonamientos. Alemania logró el llamado Segundo Milagro Alemán. Además del milagro económico, logró una exitosa transformación política y hoy es un bastión de la democracia y el parlamentarismo en Europa y el mundo occidental. Hoy los alemanes pueden superar fácilmente a británicos, franceses y hasta a los elogiados estadounidenses en sociedad civil desarrollada. Así que las afirmaciones de que construir la democracia en Rusia es como sembrar trigo en un suelo pedregoso suenan a primitivismo y a un simple cliché político. Se puede construir, aunque es sumamente difícil.
Solo hay que entender por qué los rusos, contra el sentido común, quieren repetir la experiencia soviética y aceptan el contrato social propuesto por Putin. Que, por ejemplo, el gobierno les garantizará estabilidad económica y bienestar y que a cambio ustedes deben ser leales al régimen gobernante y no meterse en política. Y, en mi opinión, las principales razones son dos. La primera, más superficial, está relacionada con el llamado trauma de los años 90. Para quienes tienen más de 40 años, la semidemocracia de Yeltsin se asocia no con libertad y bienestar, sino con pobreza, falta de pago, crimen, humillación y desorientación. Esto generó la creencia de que es preferible un poder autoritario a la incertidumbre. Incluso entre aquellos que no sienten ninguna nostalgia por los tiempos de Sujovkov, el miedo a que se repita el caos es mucho más fuerte que el deseo de cambios. La sociedad rusa en general acepta el modelo social impuesto desde arriba. No es que amen la dictadura, sino que para muchos parece la opción menos riesgosa y más predecible entre las alternativas de desarrollo. De aquí surge la segunda razón, más profunda. El asunto es que en la historia de Rusia no existe en absoluto una época prolongada de experiencia democrática ni de tradiciones liberales, lo que en realidad impide formar una cultura política adecuada, salvo, tal vez, la sumisa adoración al zar padrecito. Si analizamos más a fondo, ¿qué tiene Rusia realmente en su reserva histórica? Un breve periodo de caos y anarquía de febrero a octubre de 1917 y los notorios años 90 de bandidaje. Para que la democracia se afiance, debe vincularse en la memoria del pueblo con prosperidad y bienestar, no con desorden. Por supuesto, en las condiciones de la dictadura actual y una guerra que no deja de crecer, hablar de reeducar a los rusos resulta bastante gracioso e ingenuo. Pensando en el futuro y ante una posible caída de Putin y el fin del putinismo, este proceso es necesario. Porque de lo contrario, la repetición de la experiencia soviética simplemente será inevitable. Afortunadamente, la historia de Alemania ha demostrado que las instituciones políticas sólidas y la educación cívica son mucho más fuertes que el carácter nacional y la mentalidad. Eso es todo de mi parte. Gracias por su atención. Gracias a los patrocinadores por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.